La siguiente sección se llama El silencio. Dice que después de que la Interpol las liberaron, ellas permanecieron en silencio. Un silencio que duró toda la vida, que incluso entre ellas no comentaban del tema. Es como si hubieran matado su voz. Fue hasta 17 años después que ella pudo tener este expediente en sus manos, donde 11 jóvenes testificaban. 3 de ellas eran todavía menores de edad. Y no solo eso, sino que varias de ellas venían con un bebé en los brazos o venían embarazadas, incluidas 2 de estas menores venían embarazadas, y que todos ellos tenían meses o días de diferencia en la fecha de nacimiento. Y que todo eso, pues era obvio que todo eso, que habían cometido crímenes y actividades ilícitas con menores de edad. ¿Y cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan decidido sepultar este caso como si nada hubiera sucedido, teniendo las evidencias palpables de su lado? Y menciona que hay muchas víctimas que aún no han sanado y que siguen contándose esta historia o la historia que las haga sentir menos amenazadas y que les permite justificar los hechos vividos. Y que ellas continúan siendo fácilmente manipuladas por los perpetradores o, peor aún, eligen guardar silencio, pues no se sienten preparadas para romperlo, porque se necesita de mucha valentía para hacerlo. Pero en ese momento, hace 20 años, muchas de ellas sí pudieron hacerlo, sí pudieron romper ese silencio y pudieron hablar, aun cuando tenían muchísimo temor y aun cuando sus mentes estaban totalmente confundidas. Dice que esto no es solo un chisme, que esto no es solo un caso de la farándula mexicana, que esto se trata de un caso criminal que trasciende más allá de las barreras. Y que si no lo comprendemos como un caso criminal, jamás lo podemos entender y que jamás vamos a poder entender con claridad y con la dignidad que se merecen estos hechos. Capítulo 3. Una brutal manipulación. Nos platica cuando ella llegó a Cuernavaca después de ser captada, junto con otras chicas de su edad, que también para ese momento ella no sabía que también eran víctimas, y que estas chicas le empezaron a dar clases que más bien era puro ejercicio. Eran chicas que no estaban capacitadas para eso. Lo único que tenían que hacer era tronarlas, que siempre con tratos hoscos, no siendo cordiales, y que pues todo esto formaba parte de esta estrategia para lograr su cometido, y que pensaran que la única amiga era ella, es decir, Gloria Trevi. Para ese momento solo le daban de comer 2 veces al día, muy poquito. Nadie hablaba con ella, estaba totalmente aislada. A ella sí se le hacía muy raro todo esto, pero jamás pensó que esto constituyera un delito o algo criminal. Y que ella pensaba que pues solamente era un contexto hermético que rodeaba a estos personajes públicos. En ese momento ella estuvo participando en la grabación del disco de Gloria, que era casualmente la única que le hablaba y que se hacía pasar por su amiga y que se le acercaba a Gloria todos los días a hablarle maravillas de Sergio. Y aquí viene un extracto del testimonio de Chihuahua de Carla, 25 de octubre del año 2000. Según ella, Sergio era un hombre muy bueno, que había tenido novias hermosas, que se había enamorado mucho de Luz cuando la cantante tenía, se me hace que es Lucero, yo supongo, cuando la cantante tenía 12 o 13 años, y que ella lo había defraudado y él había quedado muy dolido, que él era una persona de muy buenos sentimientos y que cualquiera que anduviera con él sería muy dichosa y además muy especial, porque Sergio era una maravillosa persona y valía mucho la pena. Cierra
cerramos aquí el testimonio de Carla de este expediente y que pues menciona que Gloria siempre les estaba lavando el cerebro. De un momento a otro la sacaron de donde estaba y la llevaron a la casa de la esquina, que así es como la llamaban. Y ahí le hicieron creer que estaba en competencia con otra chica. Y que esa chica estaba en competencia con ella y que el premio era Sergio, que las dos querían quedarse con Sergio. Y que la otra chica era L. Soledad, es decir, Liliana Soledad. Y que le decían que no era la única que se quería quedar con Sergio, que todas supuestamente querían tener una relación con él, pero que él era muy difícil que accediera con alguna, era muy difícil que él volteara a ver alguna. Y que pues ella realmente no le importaba todo lo que le decían, porque pues ella no estaba interesada en él, ni al caso, pero Gloria le decía que él, al ser tan especial, se iba a fijar solo en una persona especial. Pero que ella pensaba que eran puras tonterías y jamás pensó que todo esto se repetía con todas las chicas, con todas las víctimas. Cada vez pasaban y pasaban los días, cada vez le daban de comer menos y cada vez le hablaban menos, como si ella hubiera hecho algo muy grave. Un día, a la medianoche, la llevaron otra vez a la casa de la esquina, donde Gloria la esperaba, y que montó toda una escena, que le inventó que ella había estado hablando por teléfono con un muchacho, lo cual estaba prohibidamente así prohibido. No podían hablar absolutamente con nadie, ni por teléfono ni en persona, y le dijo que Sergio estaba muy molesto. Y la amenazó con que las iban a devolver a su casa a ella y a su hermana Katy, y que pues diciéndole que ya su carrera estaba terminada, que su hermana era una talentosa bajista que tenía mucho potencial y que pues ahora por culpa de ella, y Gloria le exigía que por favor le contara la verdad, y que Sergio lo habían traicionado muchas veces y que la única solución para salvar a Katy era hablar con Sergio y que yo accediera a tener relaciones sex con él, porque según él se había enamorado de mí, y que pues Gloria, al ser su amigo y muy querido, no quería que él volviera a sufrir, porque ella no lo soportaría y él tampoco, porque él ya se había intentado suicidio en otras ocasiones. Para ese momento dice que Katy, su hermana, siempre se la pasaba estudiando y no tenía permiso de salir si no la llamaban, ni siquiera para ir al baño. Que Gloria no paraba de visitarla, que siempre la hacía sentir culpable, la manipulaba y que siempre la comprometía a aceptar a Sergio a toda costa. Y que siempre pues le hacían estos chantajes sentimentales, que él había sufrido mucho, que no la tenía que decepcionar, que no lo tenía que decepcionar porque él era muy bueno. Puras babosadas, que si no entonces él iba a pensar que ella era una mentirosa y que entonces las iban a correr y que se iba a arruinar todo y que entonces Carla le robaría a su hermana la gran oportunidad y que ya estaba muy próximo a un concierto en el Auditorio Nacional y que bueno, que así que todas estas mentiras, escenarios hechos y lavado de cerebro iba en aumento y que al mismo tiempo la privaban en todos los sentidos, de la libertad en todos los sentidos. Nadie podía hablar con ella, ni siquiera podía hablar con su hermana y que mucho menos podía llamar a su familia y siempre estaba encerrada en un cuarto. Un día, era de madrugada, eran como las 2 o 3 de la mañana y entonces Gloria le puso un ultimátum, que si en ese momento no decidía ella hacerse novia de Sergio, no habría vuelta atrás y a primera hora su hermana Katy y ella serían enviadas a Puebla. Lloraba y me suplicaba mientras Carla lloraba y no entendía lo que sucedía. Gloria se hacía pasar como su amiga y que le estaba ayudando para salvarla, pero sobre todo para salvar a su hermana, a la cual Gloria le hacía creer que la quería como su gran amiga. Y dice que la capacidad de convencimiento de Gloria es impresionante. Que claro que Carla se sentía culpable y que pues ella no se podía imaginar regresar a Puebla sin que su hermana debutara en el Auditorio Nacional y que entonces ella se sentía muy culpable porque iba a arruinar lo que habían estado preparando durante años.
y que ella decía que cómo podía solucionar esa falsa llamada que jamás existió. Después ven aquí un extracto del testimonio, del extracto del expediente de Chihuahua de Carla del 25 de octubre del año 2000. Yo le pedí por lo menos esperar hasta el otro día y ella me dijo que no, porque no importaba, que si yo no hablaba con él en ese momento, Katy iba a perder todo. Y aquí termina el extracto del expediente y que ella jamás se imaginó que todo esto era una estrategia para doblar su voluntad. Por fin accedió a ir a la Casa Rosa, a la habitación de Sergio, donde pues Gloria la dejó hablando a solas con él y Gloria se quedó afuera esperando. Dice que no dijo nada, solo le dio una tarjeta que Gloria le había dictado y con la que misteriosamente había aparecido esa noche, con esa carta, con esa nota. Sergio la leyó en silencio y la llevó a su cama. Y que Carla no sabía qué hacer, que ella se quedó inmóvil. Y cuando salió pues de esa habitación, cuando pasó lo que tenía que suceder, pues Gloria estaba afuera esperándola. Y pues para preguntarle cómo le había ido y para felicitarla por su decisión. En una especie, dice que como de mesa en el jardín donde ellos siempre se sentaban ahí para platicar. Luego vienen 2 fragmentos del expediente de Chihuahua de Carla de 25 de octubre del año 2000. Gloria seguía tratando de convencerme que Sergio era bueno y de que debía seguir accediendo a tener relaciones sex con él, a tener una relación, puesto que además iba a ayudar a Katy a no perder su carrera profesional y para mí iba a ser una gran oportunidad de enamorarme de un buen hombre. Después viene el testimonial que consta en el expediente del suceso vivido por una menor de solo 15 años. En el transcurso de esos meses se suscitó que él intentó tener sex conmigo mientras estaban presentes Gloria, Mari Portillo y una adolescente. En ese entonces yo ya tenía relaciones sex con Sergio cada que él me decía, pero en esa ocasión yo no quise porque estaban ellas presentes. Después nos fuimos a Cuernavaca y Gloria habló conmigo y me dijo que no me hiciera tonta, que ella ya sabía que yo estaba enterada de cómo eran las cosas ahí, que eso era de lo más normal, que yo no lo sabía, pero que hasta en mi casa se podía haber presentado que no fuera anticuada, que lo aceptara y que me dejara llevar por lo que sentía y no por lo que dijeran los demás. Después viene un testimonial que consta en el expediente del suceso vivido por otra menor de solo 16 años. Me pidió que apagara la luz y empezamos a tener relaciones. Cuando menos me di cuenta ya estaba otra de las muchachas ahí. No pude dar marcha atrás. Me subí a la azotea de la casa de Cuernavaca y me puse a llorar. Entonces Gloria subió y me dijo que no fuera de criterio cerrado, que eso era normal y que era mejor que lo supiera, pues Sergio había sido honesto conmigo, no como los otros hombres que engañaban a las mujeres diciéndoles que eran las únicas. Y aquí Carla nos dice que cómo es posible que unas niñas que ni siquiera habían dado un beso pudieran llegar a ser tan manipuladas por esta persona. Y que cómo es posible que no solamente abusaran sex de estas niñas, sino que también fueran manipuladas para participar en estos abusos grupales, que las marcarían y lastimarían por siempre. Aparte eran hechos llenos de brutal violencia física y moral, y menciona que solo nos está mostrando pequeños extractos porque todo lo que realmente se vivió dentro de ese grupo es muy doloroso. Y que si esto no es considerado corrupción de menores, entonces, ¿qué es? Y tiene muchísima razón. Erika A., 21 de junio de 1999. Yo veía cómo Sergio se iba entusiasmando con las que iban llegando. Todas eran jovencitas, menores de edad, bonitas de 12 a 18 años o 19. Siempre era lo mismo. Gloria era el gancho, la famosa, la artista. Y siempre, como ya dije, eran Gloria y Mari las que las manipulaban. Siguiente testimonio, B. René, que es, suponemos nosotros, Brandy Ruiz, la prima de Gloria. 31 de enero del año 2000. Llegué a la casa normal con mi misma rutina. Me bañaba, cenaba, veía un poco la tele y me acostaba. Yo creo que era como medianoche cuando oí un taxi.
y me desperté porque estaba con el pendiente de Gloria. Ella sabía que se iba la señora Justina y cuando me asomé vi a Gloria saliendo del taxi. Yo oí que alguien entró a la casa. Yo pensé que era Gloria. Después yo estaba acostada y entró una persona que no era Gloria, era Sergio. Y pues me sacó de onda, porque ya estoy en la cama y como que en ese entonces pensé que algo no estaba bien. Él me empezó a decir cosas como malagradecida, cosas así, lesbiana, con un coraje horrible y empezó. Tenía algo en la mano, no sé qué era porque estaba oscuro. Me empezó a atacar, golpear y me vio. Sí, y lo que pasó es que yo estaba gritando y yo veía en la ventana y Gloria parada y no me ayudaba. Yo le decía tratando de gritar, ¿por qué no me ayudaste? Pero me seguía golpeando en el cuerpo y al final de cuentas me vio y se fueron ellos, Sergio y Gloria, y yo me puse en una especie de shock y no me podía mover. Yo era señorita en ese entonces y en ese entonces ni novio tenía. Yo no había tenido relaciones sex jamás, yo era virgen y todavía era una niña. Gloria me vino a buscar y yo estaba llorando y le dije, ¿por qué no me ayudaste? ¿No viste lo que me pasaba? ¿Y por qué no me ayudaste? Y me dijo, es que tú hiciste enojar mucho a Sergio, tú tienes la culpa, tú lo provocaste. Y me dijo, Gloria, si tú conoces muy bien a tu papá y si le dicen esto, tu papá me mata a mí, a Sergio, mata a mi papá y eso va a caer en tus manos. Yo le dije que yo me tenía que ir y ella me dijo, voy a inventar muchas cosas de ti. Le quería decir a mi papá lo que pasó y mi papá me dijo cosas muy feas. Mi papá es una persona muy ruda, así se dice. Empezó a decir cosas groseras y empezó a decir que era una fracasada, que se perdió el dinero si no regresaba. Pero me daba mucho miedo decirle porque me quería golpear porque regresé, porque no sabía lo que me pasó. No podía decirle a nadie nada por la vergüenza. Después menciona que pues B. René viajó sola a Glendale, California, y una noche a la grabación de su supuesto disco y una noche decidió no salir porque todavía no tenía preparadas las canciones, decidió quedarse en el cuarto y pasó esto, lo que se va a relatar ahora, ocurrió en septiembre de 1988, de B. René, 31 de enero del año 2000. Suena el teléfono y es Gloria con la voz muy cambiada, con un grito desesperado me dijo, tengo que hablar contigo. Tú estás hablando muy mal de mí y de Sergio. Tenemos que aclarar las cosas. Me estaba amenazando. Y se presentaron Gloria y Sergio me dijo gritando que estaba hablando mal de ellos y me empezó a golpear. Me agarró los hombros, me tiró en el baño y me golpeó horrible. Y Gloria se salió. Sergio me empezó a decir que me iba a ir muy mal si decía cualquier cosa y me empezó a arrancar la ropa. Me la arrancó y me empezó a tocar muy feo. Perdónenme, pero estas personas me causaron mucho daño. En este acto, la Fiscalía solicita que se haga constar el estado emocional de la declarante al momento de referir los acontecimientos en donde relata los actos sex y los maltratos que fueron impuestos por Sergio Andrade y Gloria Trevi en lo referente a las conductas en las que hace referencia. Y bueno, Carla lo que nos quiere mostrar en todos estos testimonios es la insistencia de Gloria, como esta insistencia en niñas de 12 o 13 años, y que Sergio sabía que todas las niñas pues tenían en mente a la cantante.